Isabel miró la pantalla de su teléfono y su corazón dio un vuelco. Un mensaje de un número desconocido decía: sé que ayer no estuviste en una reunión de negocios. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía alguien saberlo? Había planeado cuidadosamente su escapada, cada detalle. Su esposo, Antonio, estaba convencido de que había viajado a Valencia por una importante conferencia. Sus hijos estaban en la universidad. Nadie debía sospechar nada, pero este mensaje era como una mano helada que agarraba su pasado, amenazando con destruir su presente. Isabel tenía 47 años. 25 años de matrimonio con Antonio ahora se sentían como un camino largo y monótono, desprovisto de colores brillantes. Había estabilidad, comodidad económica, 2 hijos adultos maravillosos. Pero en lo profundo de su ser, una insatisfacción silenciosa había ido creciendo, una añoranza callada por algo más vivo, más apasionado. Había reprimido estos sentimientos durante años, considerándolos una tontería, un capricho de la edad. Pero entonces apareció él, Javier. Él era 10 años menor que ella, enérgico, con una risa contagiosa y unos ojos llenos de admiración cada vez que la miraba. Se conocieron en un curso de literatura española, al que Isabel se había apuntado para romper de alguna manera su rutina. Javier se fijó en ella de inmediato. Sus cumplidos eran audaces, sus roces, casuales pero prometedores. Isabel al principio lo descartó. Se dijo a sí misma que no era serio, que ella no era ese tipo de mujer. Pero la chispa ya se había encendido. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, primero bajo el pretexto de discutir obras literarias, luego simplemente por tomar un café. Isabel se sentía más joven, más deseada. Javier veía en ella no a una ama de casa cansada, sino a una mujer interesante e inteligente. Una tarde, después de una discusión especialmente emotiva sobre la poesía de Lorca, se encontraron demasiado cerca. Una mirada, un roce accidental de manos, y todo cambió. Aquella noche, en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, Isabel sintió por primera vez en muchos años una punzada de vida auténtica. El miedo y la culpa se mezclaron con una embriagadora sensación de libertad y deseo. Sabía que era un error, pero en ese momento no le importó. ¿Y ahora este mensaje? ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo lo sabían? ¿Acaso su vida secreta, que apenas comenzaba a darle un atisbo de felicidad, estaba a punto de desmoronarse? Y lo más importante, ¿qué quería ese desconocido? Los dedos de Isabel temblaban mientras intentaba responder al enigmático mensaje. ¿Quién es? Tecleó, sintiendo cómo una creciente oleada de pánico la invadía. Pasaron varios minutos angustiosos antes de que llegara la respuesta. Tienes secretos, Isabel, y yo los conozco. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, como si esperara ver algún rostro acusador, pero solo la rodeaba la familiaridad de su acogedora sala de estar. ¿Quién podría estar vigilándola? ¿Acaso alguien conocido la había visto con Javier? O, peor aún, ¿Antonio había contratado a un detective privado? Esta última idea le resultó insoportable. Intentó recordar cada detalle de su encuentro con Javier. ¿Habían sido lo suficientemente discretos? ¿Había alguien que pudiera haberlos visto entrar o salir del hotel? Su mente repasaba cada momento, cada palabra, cada mirada. La culpa, que había logrado mantener a raya durante los breves instantes de felicidad, ahora la asaltaba con fuerza. Mientras la incertidumbre la consumía, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Tu marido confía en ti. ¿Deberías seguir haciéndolo? Esta vez, el mensaje era una clara amenaza. El chantaje.
Alguien sabía su secreto y estaba dispuesto a usarlo en su contra. Isabel se levantó bruscamente, sintiendo la necesidad de moverse, de liberar la tensión que la atenazaba. Caminó de un lado a otro de la sala, con la mente hecha un torbellino. ¿Qué debía hacer? ¿Confesarle todo a Antonio y enfrentarse a las consecuencias? La idea la aterraba. 25 años de matrimonio, una vida construida con esfuerzo, sus hijos. Todo podría desmoronarse por una aventura impulsiva, pero la alternativa, vivir bajo la amenaza constante de este desconocido, era igualmente insoportable. ¿Cuánto tiempo podría mantener este secreto? ¿Qué querría esta persona a cambio de su silencio? Dinero, seguramente. Pero, ¿y si quisiera algo más? Un recuerdo fugaz cruzó su mente. La camarera del hotel, una mujer joven, con una mirada penetrante que pareció observarlos con demasiada atención. ¿Podría ser ella? O tal vez alguien del círculo de amigos de Antonio, alguien que siempre la había mirado con envidia. Las posibilidades eran infinitas, y cada una de ellas la llenaba de angustia. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba saber quién estaba detrás de estos mensajes. Pero, ¿cómo averiguarlo sin levantar sospechas? La idea de involucrar a la policía era demasiado arriesgada. Su secreto saldría a la luz inevitablemente. Tomó su bolso y salió de casa con una determinación repentina. Necesitaba pensar, necesitaba un lugar donde pudiera ordenar sus ideas sin el peso de las paredes de su hogar. Condujo sin rumbo fijo hasta llegar a su cafetería favorita, un lugar tranquilo donde solía pasar las tardes leyendo. Quizás, en la calma de ese ambiente familiar, encontraría alguna respuesta. Sentada en su rincón habitual de la cafetería, con una taza de café enfriándose lentamente frente a ella, Isabel repasaba una y otra vez los mensajes en su teléfono. La frialdad y la precisión de las palabras del desconocido la helaban. No eran amenazas vacías, había un conocimiento real detrás de ellas. De repente, su teléfono vibró con una llamada. Era un número desconocido, el mismo que le había enviado los mensajes. Dudó por un instante, con el corazón latiéndole en la garganta, antes de deslizar el dedo para contestar. Una voz masculina, joven y con un tono ligeramente burlón, sonó al otro lado de la línea. Veo que has recibido mis mensajes, Isabel. La sorpresa la dejó momentáneamente sin habla. ¿Quién es usted? Swing logró articular finalmente. Eso no importa por ahora, respondió la voz. Lo que importa es que sé lo que hiciste en Valencia. Sé con quién estuviste y sé que tu marido no tiene ni idea. Isabel sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué quiere? Component Placement preguntó con un hilo de voz. Quiero hablar contigo, en persona. Tengo algunas propuestas que podrían interesarte. La voz hizo una breve pausa, cargada de insinuación. ¿Qué te parece si nos vemos esta noche? Conozco un lugar tranquilo donde podemos discutir esto discretamente. El miedo y la rabia se mezclaron en el interior de Isabel. No iba a ceder ante un chantajista. No tengo nada que hablar con usted, respondió con una firmeza que no sentía. Y si intenta molestarme, iré a la policía. La risa burlona del hombre resonó en el teléfono. ¿A la policía, Isabel? ¿De verdad crees que eso es una buena idea? Piensa en tu reputación, en tu familia. ¿Crees que Antonio se tomaría bien saber que su esposa le fue infiel con un hombre mucho más joven? Tengo pruebas, Isabel. Fotos. Mensajes. Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Fotos? Mensajes. ¿Cómo era posible? Habían sido tan cuidadosos. ¿Cómo consiguió eso? Terenia preguntó,
con la voz apenas audible. Eso no es asunto tuyo. Lo que importa es lo que vas a hacer al respecto. Te espero a las 8 en el café El Escondite, en la calle Luna. No te conviene plantarme, Isabel. Créeme. La llamada se cortó, dejando a Isabel con el zumbido en los oídos y un nudo de terror en el estómago. Estaba atrapada. Este desconocido tenía el poder de destruir su vida. Pero, ¿quién era? ¿Y por qué la estaba chantajeando? Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, una imagen borrosa cruzó su mente. Javier hablando animadamente con alguien en el bar del hotel antes de que ella llegara. Un hombre joven, con una mirada astuta. ¿Podría ser él? ¿Podría Javier estar detrás de todo esto? La idea la dejó helada. ¿La había utilizado? ¿Había sido todo una farsa desde el principio? La idea de que Javier pudiera estar involucrado en el chantaje la dejó aturdida. No quería creerlo. Se había sentido tan conectada con él, tan viva en su compañía. ¿Podría haber sido todo una manipulación? Con una mezcla de miedo y rabia, Isabel decidió que tenía que enfrentarse a él. Lo llamó varias veces, pero su teléfono estaba apagado. La angustia la consumía. No podía esperar hasta la noche para encontrarse con el chantajista sin saber si Javier estaba detrás de todo. Movida por la desesperación, condujo hasta el apartamento de Javier. Sabía que era arriesgado, que alguien podría verla, pero no le quedaba otra opción. Llamó al timbre repetidamente, pero nadie respondió. La puerta no estaba cerrada con llave. Dudó por un instante antes de decidirse a entrar. El apartamento era pequeño y desordenado, muy diferente a la imagen pulcra que Javier proyectaba. Sobre la mesa del salón, Isabel vio un sobre. Su nombre estaba escrito en él. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varias fotografías de ella y Javier en el hotel, abrazándose, besándose. También había copias de algunos de los mensajes que se habían enviado, y una nota escrita con una letra que no reconocía. Si quieres que esto siga siendo un secreto, tendrás que pagar. El alivio de saber que Javier no estaba directamente involucrado se mezcló con una nueva oleada de terror. ¿Quién más sabía de su aventura? ¿Quién la había estado siguiendo? Mientras examinaba las fotos con detenimiento, notó algo que hasta ahora había pasado por alto. Un pequeño tatuaje en la muñeca del hombre que les había tomado las fotografías desde la distancia. Un pequeño triángulo con un ojo en el centro. De repente, un recuerdo la golpeó con fuerza. Había visto ese tatuaje antes, en el bar del hotel, la noche que estuvo con Javier. Un hombre estaba sentado en la barra, observándolos con una mirada intensa. Javier había parecido ligeramente incómodo cuando sus miradas se cruzaron. Isabel sintió un vuelco en el estómago. Recordó que Javier le había contado que tenía problemas económicos, que necesitaba dinero para ayudar a su familia. Podría ser que él, desesperado, hubiera contactado con alguien para obtener dinero fácil y que ese alguien los hubiera estado vigilando. Con el corazón latiéndole con fuerza, Isabel salió del apartamento de Javier. Tenía que actuar rápido. No podía permitir que este chantajista controlara su vida. Regresó a su casa y esperó a Antonio. Cuando él llegó, Isabel lo miró a los ojos y supo que no podía seguir viviendo con esta mentira. Con voz temblorosa, comenzó a confesarle todo. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Las consecuencias serían devastadoras, lo sabía, pero prefería enfrentarse a ellas con honestidad que vivir bajo la sombra del chantaje y el engaño. El secreto de Isabel, finalmente, había sido revelado.
desencadenando una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre.